A ver. Estamos por acá. A ver este. Bueno, ahí estamos viendo la imagen. ¿Ven el ciclo básico ahí? Ahora sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Se ve bien la imagen? Bueno, Perfecto. vamos a pegar una repasada a esto, como para refrescar ahí, recordar un poquito. ¿Sí? En el ciclo básico habíamos hablado de que se cumple lo mismo, ya sea para una heladera, para un aire acondicionado, ¿sí? Era el ciclo, o sea, lo básico, principio de funcionamiento es lo mismo, ¿sí? Después, bueno, tienen sus diferencias, pero esto se cumple de igual manera para las dos cosas. Decíamos que teníamos 4 o 5 componentes principales, ¿sí? Para que el 4. ciclo se pueda cumplir, ¿sí? Teníamos primero el compresor como número 1, ¿sí? Segundo, el condensador, ¿sí? Punto número 2. Punto número 3, acá dice válvula de expansión, pero ya vimos que en la mayoría de los casos es un tubito capilar, caño capilar, ¿sí? Sí, sí. Que es el que hace la expansión del refrigerante. Y por último, o sea, cuarto, sería el evaporador, ¿sí? Y a mí siempre me gusta agregar a estos elementos como otro elemento fundamental, que es lo que circula a través de todo el ciclo, ¿no es cierto? Adelante. El refrigerante, exactamente. Que el refrigerante, ¿se acuerdan en cuántos estados lo vamos a encontrar adentro del ciclo de refrigeración? 2. En 2, ¿sí? Líquido y gaseoso. Estado líquido y estado gaseoso. Bien. Vamos a pegar una recorrida al ciclo básico, ¿sí? ¿Me escuchan bien? No se corta, nada raro, ¿no? No, No. perfecto. Bueno, Bien, bien. buenísimo. Arrancamos del compresor, ¿sí? El compresor, ¿cuál es su función? Habíamos hablado que es un motorcito, ¿sí? Que lo que hace justamente es comprimir el refrigerante, ¿sí? Siempre en estado gaseoso, recuerden, ¿sí? Si llega líquido al compresor, es una de las causas por las cuales el compresor se rompe. Recuerden que el líquido no lo podemos comprimir, no se puede comprimir. Entonces, entra por el tubito visto de frente al compresor, tubito de la izquierda, el naranja más clarito, ¿sí? Esa sería la succión o aspiración del compresor. El compresor internamente lo comprime al refrigerante, ¿sí? Y lo descarga por la liñita esta, el cañito de descarga hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en el compresor nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos entrada por el caño de succión de refrigerante en estado gaseoso a baja presión, ¿sí? Cuando entra, está a baja presión. El compresor hace su trabajo, comprime ese refrigerante y lo descarga por el tubo de descarga justamente. Y ahí que tenemos refrigerante en estado gaseoso a alta presión. ¿Sí? Sí. Vamos bien hasta ahí. ¿Me van Sí, sí. siguiendo? Sí. Bien, el compresor lo que tiene que hacer es eso. ¿Sí? A través de esa compresión que hace, ¿sí? Eleva la temperatura del refrigerante acá y obliga a que el propio refrigerante circule. ¿Sí? Aspira por el lado izquierdo de la imagen del compresor y lo descarga por el lado derecho. ¿Sí? Ese refrigerante a alta presión y en estado gaseoso va a entrar en el condensador. ¿Sí? Entrar en el condensador. A ver, denme un segundito que permito que ingresen los que están esperando. Ahí está. Bien.
Entonces, ingresa el refrigerante al condensador. ¿Cómo ingresa el refrigerante al condensador? Lo dijimos Gaseoso. recién, en estado gaseoso, Gaseoso. ¿sí? Y a alta presión, ¿sí? Porque Sí. recién salió del compresor. Entonces, ingresa al condensador. ¿Y cuál va a ser la tarea del condensador? ¿Recuerdan? Cambió los Convertir los estados. líquidos. Exacto. Justamente hace lo que el nombre sugiere, condensa el refrigerante. Entra en estado gaseoso a alta presión, a través del recorrido de todo el condensador. A su salida vamos a tener refrigerante en estado líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se condensó. ¿Sí? Estado líquido, pero todavía a alta presión. ¿Sí? Acá tenemos alta presión todavía, a la salida del condensador. Acá atraviesa un filtro secador, que esto sí, este filtro ya es más propio, digamos, y exclusivo de lo que son heladeras. ¿Sí? La gran mayoría de aires acondicionados no traen este filtro. Entonces, pasa por el filtro y llega a la entrada del tubo capilar. ¿Qué iba a hacer este tubo capilar? Que Lo salga iba a pulverizado. pulverizar. Entra con, digamos, entra presión, pero al ser la boca más chica, retrae y sale en forma spray. Claro. O sea, la función del tubo capilar o válvula de expansión, cualquiera que sea el dispositivo de expansión, es que le entre refrigerante en alta presión, a alta presión, y salga refrigerante a baja presión. ¿Sí? Forma spray. Esa es la expansión, esa es la famosa expansión. ¿Sí? Sí, salen gotitas de líquido, ¿sí? En forma de spray. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo acá con los pulverizadores estos de alcohol? ¿Sí? Entonces, Buenas a la noches, Juan. entrada... Buenas noches a todos. Hola, Nahuel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, perdón el ruido que estoy en la bici. Ahora apago el micrófono. Estoy yendo Dale, de dale, laburo para casa. Entonces, decimos que a la entrada del capilar, ¿yo qué tengo? Tengo refrigerante en estado líquido a alta presión. ¿Sí? Y a la salida del capilar, tengo refrigerante líquido a baja presión. A baja presión. A baja presión, ¿sí? Si yo tengo refrigerante a baja presión, también tengo baja temperatura. ¿Sí? Acuérdense de eso siempre. El refrigerante, si está a alta presión, está a alta temperatura. Y si está a baja presión, baja temperatura. ¿Sí? Van de la mano, digamos, esas dos cosas, la presión y la temperatura. Bueno, una vez que ya tengo el refrigerante a baja presión y en estado líquido, tengo que hacerlo que ingrese ¿a dónde? A la El nevera. evaporizador. Exacto, al evaporador, ¿sí? Al evaporador o nevera. Sí, acá en el dibujito les muestra lo que sería el congelador de las heladeras más viejitas. ¿Sí? Si estamos hablando de aire acondicionado, esto es la unidad interior. ¿Sí? Ah, ¿Esto cómo trabaja? ¿Qué función cumple este elemento? Atrae la humedad para que se vaya pegando y forme el hielo. Es más fácil, mirá. Esto lo que hace hace un evapora. cambio de estado. Exacto. Acá el nombre de evaporador ya sugiere que va ¿a qué? A evaporar algo. ¿Sí? ¿Qué va a evaporar? El refrigerante. Claro. Entra en estado líquido y sale en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a terminar el ciclo y después vemos qué es lo que pasa en estos dos elementos. Dijimos que en el evaporador entra el refrigerante en estado líquido, frío, a baja temperatura, se evapora en el evaporador y sale refrigerante en estado gaseoso, ¿sí? A baja presión, ¿sí? A baja temperatura también. Y desde la salida del evaporador, ¿hacia dónde va? Retorna de vuelta
a la succión o la aspiración del compresor. ¿Sí? Ahí estaría cerrando el ciclo. Una vez que retorna la succión del compresor, el compresor vuelve a comprimir y arrancamos el ciclo de vuelta. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay dos elementos en los que se producen cambios de estado del refrigerante. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son? El condensador y el evaporador. El condensador y el evaporador. ¿Sí? En esos dos elementos se produce el cambio de estado. ¿Sí? Y Sí. si yo les hago una pregunta, ¿por qué enfría, digamos, el evaporador? ¿Por qué produce frío adentro de la heladera, vamos a decir? Porque el capilar, al bajar la presión, baja la temperatura del refrigerante y cuando pasa por el evaporador, hace un intercambio de calor y frío y ahí es donde larga el frío y absorbe el calor ambiente y convierte en gas que después entra en el compresor. Bien, el resto, ¿qué les parece? Lo que dijo Eduardo. Mejor. Me sacó la imposible palabra de la boca. Mejor explicado no puede ser. ¿Están de acuerdo o Eduardo dijo cualquier cosa? ¿Cómo? Para mí está correcto. Está bien. Él- Está bien. Bien, está perfecto. ¿Sí? Lo que tenemos acá, en el evaporador tenemos un refrigerante a la entrada en estado líquido, ¿sí? Más frío que la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El evaporador, el refrigerante que circula en el evaporador, va a empezar a absorber el calor del ambiente, de todo lo que rodea al evaporador. ¿Sí? Perdón, justo me llamaron, Juan, mil disculpas. Dale, tranqui. Al estar frío, el refrigerante va a absorber calor del aire que rodea el evaporador. ¿Sí? Ese calor que absorbe produce que el mismo refrigerante cambie de estado, ¿sí? Porque le estoy agregando calor al refrigerante. ¿Sí? Una vez que cambia de estado, a la salida lo tenemos en estado gaseoso al refrigerante, ¿sí? Y con la consecuencia de ¿qué? De que se absorbió el calor, ¿sí? Circundante acá que rodea al evaporador, ¿sí? O sea que absorber calor es, digamos, es decir lo mismo que generar frío, ¿sí? Esa es la razón por qué la heladera enfría, por qué el aire acondicionado, la unidad interior, ustedes sienten que sopla frío, ¿sí? Porque es el frío del refrigerante que está circulando por el evaporador. Por esa causa, cuando un aire acondicionado, por ejemplo, no tiene refrigerante, ustedes van a notar que el ventilador anda todo, pero ponen la mano en la salida de la unidad interior y es un ventilador, ¿sí? Sopla aire, pero aire a temperatura ambiente. ¿Sí? El refrigerante es el responsable, digamos, por decirlo de esa forma, de generar ese frío o de absorber el calor. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Juan, ¿se entendió? Buenísimo. Y recuerdan en la última clase práctica que estuvimos acá, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo? Trabajamos con una unidad exterior, ¿se acuerdan? Sí, estuvimos Claro. viendo el amperímetro. Estuvimos, claro, viendo eso, y además estuvimos recorriendo un poco lo que es la cañería de la unidad exterior, y identificando, digamos, qué parte del ciclo está en la unidad exterior, y qué parte del ciclo, cuando digo ciclo, es el ciclo básico, ¿no? Qué parte del ciclo básico está en la unidad exterior, y qué parte en la unidad interior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos este mismo trabajo que hicimos ahora con la imagen, pero acá con la unidad exterior desarmada? ¿Se acuerdan cuáles son los elementos del ciclo básico que contiene la unidad exterior? ¿Se acuerdan El cuáles eran? compresor, la válvula. La válvula, olvídense porque todavía no vimos nada de eso. Compresor,
¿Qué más? El compresor, el capilar, Compresor, 1, ¿sí? capilar, Condensador. El condensador, que es todo el Sí. radiador, ¿sí? Y bueno, capilar. ustedes vieron el detalle que estos condensadores necesitan el forzador, el ventilador, ¿sí? sí, Cosa que las heladeras no. Ese ventilador que está en la unidad exterior es para forzar la circulación del aire, ¿sí? A través del condensador. Entonces tenemos compresor, condensador y el tubo capilar, ¿sí? sí. Sí. O sea, 3 de los 4 elementos fundamentales del ciclo están ¿a dónde? La unidad Exterior. exterior. Y el que Una nos queda, pregunta, el cuarto, digamos, elemento básico, que es el evaporador, ¿a dónde está? En la unidad interior. Exactamente, ¿sí? Bueno, estuvimos con eso, estuvimos viendo las válvulas, ¿sí? De la unidad exterior. ¿Se acuerdan que teníamos un caño finito, un caño grueso en la unidad exterior? ¿Sí? Estuvimos haciendo el recorrido, por dónde sale, por dónde vuelve. Y después también estuvimos con el tema de electricidad, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan eso? Vamos a repasar un poquito eso, ¿sí? Hoy más que nada repaso para ya mañana. Ya vamos cerrando lo que es el tema electricidad. Vamos a pasar medio volando por ahí, así ya nos metemos de lleno en lo que es aire acondicionado, ¿sí? En electricidad, bueno, teníamos 2 tipos de corriente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Se animan a nombrarlas? pues era interna y Tensión continua. alterna. ¿Y la otra cuál es? Continua. Alterna y continua, ¿sí? ¿Se acuerdan Sí. de eso? Que, por ejemplo, nosotros en los enchufes, cualquier enchufe que tengamos, ahí tenemos 220 volt, ¿sí? Sí. ¿De qué tipo de corriente? Externa. Alterna. Alterna, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, ese es el ejemplo más claro de corriente alterna que nosotros tenemos más a mano, ¿sí? Claro. Y un ejemplo de corriente continua, una Una fuente de batería. corriente continua, Una lámpara, una batería. ¿El de la pila? desde una pila hasta una batería de auto, ¿sí? Eso es corriente continua. La corriente continua, ¿sí? Tiene una gran diferencia o una principal diferencia con respecto a la alterna, ¿sí? ¿Que cuál es? ¿Se acuerdan? La corriente continua tiene polaridad, ¿sí? Entonces, fíjense que la batería de los autos, por ejemplo, por decir algo, tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Eso si Sí, lo sí. conecto al revés, hago lío, ¿sí? Eso tiene una forma de conectarse, tiene polaridad. Ahora, la corriente alterna, no, ¿sí? No hay problema. Recuerden los enchufes de antes, ¿se acuerdan lo de las 2 patitas redondas? Que entraban así o al revés, y no se quemaba nada, ¿sí? Claro. Corriente alterna no tiene polaridad. Si bien tiene, por norma, un terminal destinado para lo que es línea y el otro para lo que es neutro, ¿sí? Y ahora se estandarizó el tema de la tierra también. Por eso ahora los enchufes tienen las 3 patitas, ¿sí? Tenemos línea, neutro y tierra, el de abajo, ¿sí? Pero no tiene polaridad, digamos. Puede funcionar de las 2 formas. Corriente continua, no, ¿sí? Eso es más o menos lo más destacable por ahí, ¿sí? En un repaso general. Y después, bueno, habíamos visto lo que es tensión, lo que es corriente y lo que es resistencia, ¿sí? Yo cuando digo que en un enchufe tengo 220 volt, cuando digo volt, esos 220, ¿de qué les estoy hablando? ¿De corriente, de tensión o de resistencia? Corriente, puede ser.
No, de tensión. Es la tensión que pone en la línea. 220 volt, ¿sí? Acuérdense, recuerden que volt es la unidad de medida de la tensión, ¿sí? Entonces tengo 220 volt de tensión. Volvamos al ejemplo de la batería del auto, ¿sí? Que son de 12 volt también, ¿sí? Esos 12 volt son, ¿qué tensión tiene la batería? Tiene 12 volt, ¿sí? Y depende de la batería, puede ser de 55, 60, 65 amperes, ¿sí? Las más comunes que usan los autos más normales, digamos, ¿no? Esos amperes, cuando digo amperes o amper, ahí estoy hablando de corriente, ¿sí? Acuérdense, o lo tienen ahí en lo que estuvimos viendo en las últimas clases, ahí que la unidad de medida de la tensión es el volt, la unidad de medida de la corriente es el amper, ¿sí? Y después la resistencia, ¿sí? Que se mide en ohms, ¿sí? Eso, lo que es resistencia, van a entender bien y les va a ser útil para lo que es la medición de motores, para medir las bobinas de los motores y esas cosas, que es el tema que se viene. Ahí van a aprender a usar la misma pinza amperométrica, ¿sí? Recuerden que con la misma pinza amperométrica nosotros medimos todo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase estuvimos, la última presencial, estuvimos usando la pinza amperométrica, ¿sí? Y cuando medíamos con la pinza, ¿se acuerdan que abríamos y mordíamos un cable y medíamos ahí? ¿Qué estábamos midiendo ahí? ¿Se acuerdan? El amperaje. El amperaje, ¿sí? Entonces estaba midiendo ¿qué? ¿La tensión o la corriente? La corriente. Claro, exacto. El amperaje, por ejemplo, nosotros lo que estuvimos haciendo acá es poner en marcha el compresor, o sea, teníamos la unidad exterior, conectamos solamente el compresor, enchufamos a un enchufe cualquiera de 220, arrancó el compresor y con la pinza amperométrica medimos el amperaje que ese compresor estaba consumiendo en ese momento, ¿sí? Y después, con la misma pinza amperométrica, pero ya con los dos cablecitos, el rojo y el negro, ahí medimos tensión también, la tensión que le estaba llegando al compresor, ¿sí? Sí, sí. O sea que con nuestra pinza amperométrica nosotros podemos medir estas tres cosas que les estoy mencionando: tensión, corriente y resistencia, ¿sí? La corriente siempre la vamos a medir con la pincita, ¿sí? No hace falta los cables. Ahora, para medir lo que es tensión y lo que es resistencia, ahí sí ya tengo que usar el cablecito, el rojo y el negro, que viene en la pinza. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Se van acordando? Bueno, a ver. Por acá. Quería mostrar acá un circuitito eléctrico básico que hice para hoy. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Tiene sí. un montón de chirimbolos ahí medios raros. ¿Se ven? Sí, sí. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un diagrama eléctrico muy básico, ¿sí? O sea, es un tipo de conexión. Estos circulitos que tienen una X en el centro, ven que hay tres circulitos de esos, hay uno acá arriba, otro en el medio y otro en la parte de abajo del dibujo, ¿sí? Sí, Ese es sí. el símbolo eléctrico de una lámpara, ¿sí? Después acá, un poquito más arriba de la lámpara, hay un rectangulito con una F al lado. Eso es un fusible, ¿sí? Arriba del fusible hay un interruptor, ¿sí? Una llave
¿sí? Para abrir el circuito. Ajá. Y después arriba tengo el terminal L de línea, y al costado de L tengo N de neutro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me van siguiendo? Bueno, este es un tipo de conexión que se llama conexión en serie. ¿Sí? Nosotros podemos conectar de dos formas, ¿sí? Cualquier carga, en este caso unas lamparitas, pero pueden ser motores o cualquier cosa que sea. ¿Sí? Puedo conectarlos en serie, que es de esta manera, ¿sí? Ven, uno atrás del otro, perdón, uno atrás del otro, ¿sí? Esto se llama en serie. Y después tengo la otra forma, acá tengo el mismo circuito con las tres mismas lámparas, pero este tipo de conexión se llama conexión en paralelo. ¿Sí? Serie o paralelo. Son los dos tipos de conexiones que tenemos. ¿Sí? A ver, ampliamos este. Volví acá al circuito este, al primero. Este es en serie. Esto acá es un circuito, un diagrama eléctrico, ¿sí? Básico como para conectar tres lámparas. Este programita, si yo le doy, toco acá arriba, ¿ven que se pusieron verdes las lamparitas? Sí. Bueno, este es un simulador que ahí me dice que el circuito está, digamos, funcionando, que encendieron las tres lamparitas. ¿Sí? Si yo toco acá, el interruptor, ahí se apagan, ¿ven? Porque estoy abriendo el circuito. ¿Sí? Ahí suelto el interruptor, cierra el circuito y me permite que pase la corriente y vuelva al neutro, entonces las tres lámparas están encendidas. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan de esto es que hay dos formas de conectar las cargas, ¿sí? Y las dos tienen usos y particularidades distintas. Acá vamos a conexión en paralelo, también lo mismo. Yo le doy ahí y prende las tres lamparitas. ¿Sí? Si yo abro acá el fusible, por ejemplo, ven ahí como que me saltó el fusible y se apagaron todas las lámparas. Ahí estoy de vuelta con el fusible en condiciones y están encendidas las tres lámparas. ¿Sí? A ver, no sé cuánto tiempo me queda, vamos a ver un cachito acá. Bueno, quedan unos 7 minutos. Si quieren, cierro acá y nos volvemos a conectar, así les explico básicamente esos dos circuititos. Dale, dale. A ver, por acá. Dale. Bueno, cierro y volvemos a entrar. ¿Dale? Dale. Dale.